De hecho, las estaba viendo porque, es que ¿qué otro tema concentra una atención tan fuerte que decisiones que podrían cambiar el rumbo del país? Podría ser un parteaguas, lo decíamos hace 2 semanas, ojo con la negociación con el Fondo Monetario Internacional porque Costa Rica será una antes y una después. Ojalá que para bien. Yo quiero agradecerle al expresidente Miguel Ángel Rodríguez que nos acompaña esta mañana a las 11:42. Don Miguel, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Randall. Buenos días a usted, a Febe, a todos los de su importante noticiero y a todos los escuchas. Estamos en un zapato, los medios, los políticos, los analistas, porque cuando uno lee la propuesta del gobierno de la República respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, realmente no cumple las expectativas de nadie, pero necesitamos un acuerdo. Entonces estamos en el zapato en el que hay que pedir arreglos urgentes en el documento, pero discúlpeme que hable tantico, pero hay que ponerle, porque el 5 de octubre empezamos negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Don Miguel, ¿a usted qué le parece? Bueno, yo creo que usted lo acaba de decir muy bien en muy pocas palabras. Es indispensable enfrentar el problema. Tenemos un problema de una economía que venía creciendo despacio, con un desempleo alto, creciendo la informalidad, creciendo la desigualdad y con una situación fiscal insostenible. Se hizo una reforma importante fiscal en el año 18, pero nos cayó la pandemia. Y eso hace que todos los vicios que traía nuestra economía se hayan multiplicado. No podemos dejar de actuar. Si dejamos de actuar, el ajuste que haría solo el mercado a través de inflación, a través de más desempleo, a través de imposibilidad de crecimiento, sería mucho peor que cualquier ajuste que se pueda hacer, mucho peor que este ajuste que ha planteado el gobierno. En eso tiene razón el gobierno. Mejor esto que dejar que se haga solo. Entonces tenemos una cosa que es que necesitamos el ajuste. Segundo, hacer el ajuste solos es muy, muy costoso, porque tendríamos que hacerlo muy rápido para poder empezar a bajar rápidamente la relación de la deuda con la producción, para poder tener tasas de interés más bajas, para que eso nos ayude a poder seguirlo bajando y para poder obtener recursos en los mercados. Y eso haría que el aumento de impuestos y la disminución de gastos y la disposición de activos sumados tendrían que ser más que lo que ahora se está proponiendo, la suma de ellos. Entonces hacerlo solos tenemos que hacerlo, y hacerlo solos es también muy costoso. Hacerlo con el fondo da la ventaja de que nos da gradualidad. Nos da gradualidad porque nos permite tener recursos para ir financiando el proceso de hacerlo, pero más que eso, más importante, le da credibilidad al ajuste. Como estamos comprometidos con el fondo, los inversionistas nacionales y extranjeros, los trabajadores nacionales y extranjeros, los ahorrantes nacionales y extranjeros, dicen, no, este país está metido ahí en un programa. Si no cumple, el fondo los deja guindando. Ellos saben que si eso ocurre, las consecuencias pueden ser muy negativas, tienen que cumplir. Entonces, mantiene la credibilidad, aunque sea gradual. Eso es, digamos, una cosa que no se le puede discutir. La segunda cosa es que el ajuste debería haber sido más balanceado. Y yo sigo sosteniendo, a pesar de que he oído críticas a mi posición de parte del sector público, que respeto mucho, sigo creyendo que no es balanceado. Ciertamente el ajuste del 18 era balanceado. Esa fue una de las ventajas del ajuste del 18. Se metió la regla fiscal y se estableció un sistema en el cual, a la par del aumento de poner el IVA y hacerle cambios a la renta y de hacer otros ajustes en impuestos, venía un proceso que era paulatino, que era poco a poco, que iba dándose en los años, de control del gasto y por el control de crecimiento del gasto. Y eso es muy importante, eso se hizo, hay que reconocerlo, y es una ventaja que tenemos, y sigue operando para adelante. Pero el ajuste que se hace ahora, que claro, hace bien en tomar en cuenta ese ajuste que se hizo en el pasado, y lo que eso afecta el crecimiento para adelante, aún tomando ese crecimiento para adelante, en los primeros años es 5-1 el impacto en impuestos con respecto a la disminución en gasto, y aún en el último año, cuarto año, es 2-1. Entonces, sin quitarle méritos a la reforma del 18, sin quitarle verdad a lo que dice el gobierno de que esa reforma del 18 sigue operando
y afecta el gasto. Lo cierto es que este ajuste es un ajuste que es desproporcionado. Le tuvo miedo a entrarle al problema de mover algunos activos. Eso hace que incluso, por ejemplo, se tenga una situación en la cual la eliminación que se hace de la carga sobre los salarios para sostener FODESAF después de los 4 años ya no tiene un impuesto transitorio que la está sosteniendo ahora, que es parte del impuesto que se está poniendo a las transacciones bancarias. Se pudo haber buscado una venta de algunos activos que financien eso hacia adelante. Y eso se podría haber logrado. Y entonces se da una solución más permanente y se le da una más atractivo a la inversión en el país y se bajan los costos sobre las planillas, se hace más atractivo contratar personal. Esas son medidas permanentes, que está muy bien hecha, está muy bien que esté puesta, pero hay que además darle permanencia con una fuente de ingresos más permanente. ¿Qué sigue? Brandon, déjame jugar de periodista y yo me pregunto a mí mismo. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Tenemos la necesidad de que haya un acuerdo, tenemos la necesidad de entrarle al problema. El problema es serio, va a tener costos políticos, tiene costos para las personas porque uno ve los costos inmediatos y uno no ve el costo que se tendría de no tomar las medidas. Este es siempre uno de los problemas de los ajustes. Uno ve el costo del ajuste, pero no el costo de no tomar la medida. Lo que sigue es que el gobierno, los empresarios, los sindicatos, los diputados, los partidos políticos, los formadores de opinión, quienes hemos estado en la presidencia de la República en el pasado, tenemos la responsabilidad de venir con propuestas concretas. Y decir, mire, podemos hacer esto y esto disminuye un poquito los impuestos. Podemos ver instituciones públicas que podemos hacer que la ley de empleo público se aplique a los empleados desde ya y no en el futuro. Eso tiene un impacto. ¿Cuánto es ese impacto? ¿Cuánto nos permite su hogar? Don Miguel, el problema es que al presentar una propuesta con un desbalance tan grosero entre ingreso y gasto, digamos de 5-1 durante el primer año, realmente genera una erosión muy fuerte en la confianza de la gente. O sea, es que es diferente arrancar con una propuesta más o menos balanceada y empezar a invitar a los sectores a que opinen, a empezar con una propuesta que mina la confianza, que sentimos la clase media, que es otro garrotazo más a la clase media y que no se le mete al tema del gasto, porque finalmente, en términos muy sencillos, estamos arreglando un problema del gasto a puro ingreso. No es a puro ingreso, hay algo en gasto, pero ¿así? es poquito. Sí, es poquito. Y lo grande que hay en gasto, lo importante que hay en gasto es lo que viene de la regla fiscal y lo que se podría hacer con la ley de empleo público. Lo que tiene adicional es la suspensión de salarios y la suspensión de anualidades por estos 4 años y también el ponerle el impuesto que siempre debió haber tenido a el salario escolar, que es un ingreso salarial de un sector de la población que está privilegiado. Realmente, bueno, y hacia adelante, la propuesta de que para el año 25 en adelante se hará la reforma a la renta para convertirlo en un impuesto global, que fue lo que propusimos en el gobierno cuando le pedimos la opinión a los exministros de Hacienda y prepararon la reforma fiscal y se han ido discutiendo desde entonces en el país y que dejamos presentada, se incluía la renta global, que es que todos los ingresos de las personas entren a la misma canasta y a todos se le aplique las mismas tasas de imposición, que es lo más justo que puede haber. Y eso es lo que hace más progresivo el impuesto y mejora la estructura. Ellos están proponiendo presentar eso para el 25, cuando desaparecen las sobretasas al impuesto de renta. Yo creo que es importante tener unos ingresos transitorios. En ese sentido, ¿por qué? Porque hemos tenido también una baja de impuestos transitorios. El año pasado, pues, o este año, con la pandemia, se calcula que vamos a perder 3.3 puntos del PIB de ingresos fiscales. Y el año entrante, los ingresos que se van a tener todavía no van a ser del nivel de los del 19, ni siquiera en términos absolutos, mucho menos en términos de proporción al PIB. Entonces, el tema que tenemos es que sí se necesita un impuesto transitorio. Me parece, después de pensarlo mucho,
de analizar, de leer un poquito sobre las consecuencias de este tipo de impuestos, que han hecho bien en pensar que el impuesto transitorio sea el impuesto sobre las transacciones bancarias. ¿Por qué? Porque es un impuesto que no se puede mantener por mucho tiempo. Si se mantiene por mucho tiempo, se desbancariza la economía, la gente encuentra otra manera de pagar y eso hace que ese impuesto es un impuesto que donde se mantiene mucho tiempo va bajando la contribución que hace. Entonces tiene que ser un impuesto temporal y tiene que hacerse con una tasa muy baja. Y aquí se logra hacer con una tasa muy baja y da un ingreso muy importante. Es el ingreso más importante que se tiene. Y está bien que lo tienen transitoriamente por un periodo de 4 años, mientras se llega a revertir a que desaparezca el déficit primario, para que desaparecido el déficit primario podamos tener chance de que empiece a disminuir el peso de la deuda pública sobre la producción. Entonces, sí, yo creo que el gobierno tiene que contribuir. O sea, yo lo que creo que es que el gobierno tiene que contribuir a hacer propuestas. O sea, está bien, hizo una propuesta. Si todos estamos sintiendo que es muy pesada y muy desbalanceada sobre los impuestos y que hay que mejorar la relación, bueno, gobierno, venga usted mismo también, usted está analizando las cosas, usted tiene todos los funcionarios de planificación, tiene todos los funcionarios de Hacienda, tiene todos los funcionarios del Banco Central, tiene el Ministerio de Economía, usted tiene cómo analizar y ver qué recortes estructurales de fondos, cerrando instituciones, consolidando instituciones, pueden hacerse para que gradualmente en estos 4 años haya un impacto mucho más importante en el gasto y que además sea permanente, que quede después ya establecido, claro, porque se ha hecho una reestructuración del gobierno en el camino. Don Miguel, y no solo tiene a los experimentados especialistas en planificación en Hacienda, sino que tiene 3 cosas que son muy importantes. Tiene la presión, tiene la oportunidad y tiene la excusa, en el sentido de que históricamente usted puede plantearle a los gobiernos, vea, ¿por qué no reducimos el tamaño del Estado? Y la mayoría le contestará que es un costo político altísimo, y yo lo entiendo, pero hoy, así como le echan la mitad de las culpas de todo al COVID, hoy tienen la excusa, la oportunidad y la presión para hacer una reforma rápidamente, pero claramente se los come el miedo, porque en las medidas de gasto, Miguel, yo no sé si usted, yo llenaba los álbumes de los mundiales de fútbol. En mi tiempo no había esos álbumes, eran de animalitos. Conocíamos las hembras y los elefantes con los postalitas. Cuando yo iba a cambiar esas postales, ¿verdad? Y había unas que cada vez que me las pasaban, yo decía, yala, porque ya la tenía. Y está lleno de yalas el tema del gasto. Empleo público, yala, eso no tiene que ver con el recorte, no tiene que ver con la insuficiencia de ingresos coyuntural por la pandemia, ya estaba ahí antes. La regla fiscal, yala también. O sea, la única medida nueva es la suspensión de los aumentos salariales y la suspensión de las anualidades. Pero otra vez, cuando volvamos después de 4 años, vamos a tener los disparadores del gasto otra vez prendidos, ¿verdad? Y la misma estructura del Estado. Es decir, finalmente no estamos arreglándolo. Sé que usted leyó el documento completo. Las reformas estructurales que plantea el gobierno de la República son más abstractas que un libro de Pablo Coelho. O sea, intensificar los esfuerzos para reducir la informalidad. Sí, ¿y cómo? Mejorar la educación. Sí, por supuesto que sí, pero digamos, nunca dice, a diferencia del capítulo de los ingresos, que viene muy detallado, en los cambios estructurales, yo no sé si usted tuvo la misma impresión, sí, nos quedamos en los cómo, don Miguel. Sí, eso es cierto, y eso también, todavía más importante, pues en el corto plazo, es lo que usted menciona, sobre todo en la educación, es el más importante de todos. El cómo ya tienen un camino andado que deberían estarlo poniendo en práctica. Yo quisiera ver el reglamento afuera y quisiera ver lo que están haciendo. Se aprobó la ley de un diputado del Partido de Liberación Nacional, lo felicito, que tuvo el valor de hacer algo que deberíamos haber hecho hace tiempo. Yo creí que lo había hecho la Sala Constitucional con unas resoluciones del 2011-2012. Después descubrí el año pasado que no era así, que no se aplicaba. Que es obligar a hacer el examen de conocimientos y de capacidad de enseñar a los que se van a nombrar como maestros.
Es decir, es lo más elemental y no lo hemos venido haciendo por años. Entonces queremos que tener habilidades, generación de conocimientos para los muchachos, de habilidades, que es la mejor manera de crear oportunidades de progreso y de evolución social y que la gente tenga chance de subir. Eso ya lo tienen ahí. Bueno, hay que hacer eso, hay que hacer otra cosa que el ministro inicial de este gobierno de Educación dijo, el señor Mora, dijo que iba a evaluar a los maestros. Bueno, no, eso no lo están haciendo y hay que evaluar para poder ver a quién, qué incentivo adicional se le da, qué manera se busca para que complementen las carencias que tienen. Y para evaluar hay que observar qué pasa en las clases y hay que darle apoyo al que empieza a dar clases inicialmente para que pueda entrar con un apoyo de alguien que ya conoce, como hace un estudiante de medicina antes de ir a operar, trabaja un año interno con médicos. Bueno, ese tipo de cosas se sabe que hay que hacerlas, pero no están dichas. ¿Por qué? Porque hay que asumir responsabilidades para hacer esas cosas. Yo creo que eso falta y eso es muy importante. Pero todas esas cosas tienen un impacto importantísimo, el más justo, el más importante, el mejor para la equidad, el mejor para el crecimiento a mediano y largo plazo. Hay que buscar las que tienen impacto inmediato para llegar a esa eliminación del déficit en un gasto primario y convertirlo en un superávit que nos permita ir disminuyendo el peso de la deuda. Entonces, tiene que haber otro tipo de cosas. Bueno, el Consejo Nacional de Producción, hay que mantenerlo. ¿Por qué hay que mantenerlo? Si lo que hacía el Consejo Nacional de Producción con los estancos y con ese tipo de cosas ya no tiene ninguna justificación. El país salió de eso hace 30 años. Entonces, eliminémoslo y bajemos el gasto. Si hay alguna tarea de apoyo a los agricultores directa que está haciendo, que la haga el Ministerio de Agricultura, para eso tiene la gente. Habdeba cumplía un rol, ha cambiado totalmente el manejo de los puertos. Debemos seguirlo manteniendo y pasándole plata todos los años, como se ha hecho en los últimos años. Bueno, hay que tener el valor de ver si eso, que eso puede caer muy mal en Limón. Sí, tiene un costo político, pero encontremos la solución para bajar el gasto, porque el costo político peor es el de no hacer nada y el de ir a un default, a una suspensión de pagos y a una situación en la cual la inflación y el desempleo se conviertan en la peor ruina para el país y para la gente de menos recursos. Por eso hay que tener más una visión histórica, Randall. El gobierno asuma una visión histórica. Voy a hacer algo extraordinario por el país. Esta es mi oportunidad para hacerlo. De hecho, pero igualmente los diputados, igualmente los partidos políticos. Creo que tienen que aceptar la responsabilidad de hacer propuestas concretas. No vale la pena, se justifica ni es válido decir no pongan impuestos, disminuyan el gasto, sin decir cómo disminuir el gasto. Y cuando lleguen las propuestas de disminución de gasto, no sean los diputados los primeros que dicen no, porque eso me llena las barras en contra. Entonces, no estamos de acuerdo en disminuir el gasto. Yo creo que en esto todos tenemos que asumir una responsabilidad. Yo la estoy asumiendo. Estoy diciendo cosas que son muy impopulares, pero no hay más remedio que asumir toda la responsabilidad. De hecho, mi última pregunta iba hacia eso, Miguel, porque los diputados hoy hablan todos y dicen, no vamos a aprobar esto, pero realmente cuando los recortes de gasto llegaron a la Asamblea Legislativa en el último presupuesto extraordinario, los que recortaron los recortes, valga el juego de palabras, fueron los mismos diputados. Entonces, usted por lo que apuesta ya para finalizar es una conjunción de esfuerzos, Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo, pero con algo tenemos que salir el 5 de octubre porque si no vamos a hacer el hazmerreír del FMI. Bueno, y a mí no me importa tanto ser el hazmerreír del FMI, después de todo se ríen de uno y nada pasa. No, el problema es que vamos a tener una inflación, un desempleo y una situación potencialmente tan mala que las familias más pobres de este país lo van a pasar muy mal. Sí, el costo de no hacer el ajuste es el peor de todos. Y los que simplemente dicen que no hay que hacer nada son tan irresponsables como los que frente a la pandemia dicen no hay pandemia, no hagamos nada. Eso es la actitud irresponsable que no podemos tener ante nuestro país y ante la gente más pobre de nuestro país. Claro, el problema de ser el hazmerreír con el FMI, don Miguel, no es serlo, es que es la única opción que tenemos. Yo sé, Randall, pero usted no me iba a dejar. ¿Usted cree que yo me iba a dejar de sacar las ganas de ponerle a usted a tener que decirme esto ahora? De fregar, dicen algunos. De fregar. Expresidente, muchas gracias por esos minutos. Gracias, Randall, gracias. Gracias, don Miguel Ángel. Son las
12 de la tarde con 2 minutos. Vamos a volver a la cabina de Monumental, Febe, porque ahorita se viene, por cierto, la sección de facturación electrónica que tiene que ver con temas también fiscales, Febe. Así es, don Randall, nada más aprovechar para invitarlos a Matices, ahora que estamos en contacto con usted, 2 de la tarde en Matices. Así es, hoy estará con nosotros el equipo económico del gobierno, estará el ministro de Hacienda, don Elian Villegas, la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, y estará con nosotros el presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, que son los tres actores principales, autores además de la propuesta que vamos a hacer ante el Fondo Monetario Internacional. Y además los tres son súper inteligentes. Yo creo que ya a esta altura, lunes 21 de septiembre a las 12:03, ya se dieron cuenta que lo que presentaron el jueves, pues no va. Así y es. van a tener que tener otro. Es más, Febe, permítame un minuto nada más. Estoy con tiempo, ¿verdad? Sí. Tiene unos minuticos para cumplir con la agenda. Gracias. Don Miguel, disculpe que le meta un gol, pero creo que para todos está claro que eso no va, ¿verdad? Lo del jueves. O sea, no hay votos, no va. No pareciera. En política dicen que no hay nada imposible y que lo único cierto es lo que ya pasó. De manera que yo lo tomo con ese grano de sal, pero ciertamente usted tiene toda la razón, Randall, y que la opinión muy mayoritaria que se ha expresado de todas las fuerzas políticas es negativa frente al desbalance con que se presentó esta propuesta del gobierno. Yo lo que sí creo es que todos los que hagamos crítica tenemos al mismo tiempo que hacer propuestas concretas y decir que hay que llegar a un acuerdo, porque si no somos irresponsables. Y perdóneme que antes, en medio del dolor de lo que estamos hablando, tuvieron un poquito de humor, pero en la vida, aún en las situaciones difíciles, hay que saber tener un poquito de humor. Hombre, así es. Si no, ¿cómo sobrevivimos, don Miguel? A veces hay que sonreír, incluso en medio de las situaciones difíciles. Expresidente, muchas gracias. Ahora sí, ya no le meto más goles. Muchas gracias.